a este nuevo espacio de clase. Sean todas ustedes bienvenidas a esta primera clase en correspondencia a la asignatura de competencias para el desarrollo de habilidades de la vida diaria en personas con discapacidad. Doy la bienvenida a Ángela, Araceli, Verónica, Hilda e Ivana que están en la sala. Y bueno, posteriormente las personas que revisen la grabación, por favor, tomar en cuenta todos los aspectos que se van a tratar en esta clase. Se va a finalizar el tema que revisamos en la primera tutoría con respecto a la autonomía y vamos también a dar inicio a la explicación de cómo hacer el diseño del plan de intervención, que es una actividad que tienen ustedes que presentar en esta asignatura para acreditación de la actividad práctico-experimental, como también para la evaluación. ¿Sí? Entonces, nuevamente sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. En la clase anterior habíamos revisado aspectos relacionados a la autonomía, participaron con algunas ideas en Mentimeter que había compartido el enlace, han dejado algunas ideas en cuanto a la importancia del desarrollo de habilidades para la autonomía. Vamos a revisar brevemente estos aportes que ustedes han depositado. Si algunos de los presentes aún no han hecho su participación, lo pueden realizar. Así que voy a compartir en este momento. La pregunta era relacionada a la importancia que significa el aprendizaje, en este caso, de las habilidades para la autonomía en una persona con discapacidad. Entonces, 16 participaciones y esas participaciones hacen referencia a la seguridad en sí mismo, ¿no? Lo que brindaría el aprendizaje de habilidades para la autonomía, brindar seguridad en sí mismo a la persona con discapacidad, resolución de problemas a través de habilidades sociales. La persona con discapacidad puede adquirir diferentes tipos de habilidades que le permitan responder adecuadamente en diferentes espacios para la resolución de problemas. También han compartido criterios, opiniones, términos que utilizan para destacar esta importancia y hacen referencia a la adaptabilidad, la autoestima, seguridad, independencia, confianza, empoderamiento. Hablamos también del apoyo. Un término que va ligado a la autoestima hace referencia a la autoconciencia y también la última participación, menos limitación, ¿sí? Todos estos aportes que ustedes han depositado en esta cartelita, ¿no? De habilidades para la autonomía, reflejan en sí la importancia que representa para una persona con discapacidad, como también para su familia, para su entorno, el que adquiere habilidades, el que adquiere competencias que le habiliten para desarrollar acciones por sí solo, sin la ayuda, sin el apoyo de otra persona, ¿sí? Y aquí hay un término que destaca bastante, autoestima y la independencia. Una persona que tiene una autoestima, un nivel de autoestima saludable, va a tener seguridad en sí mismo. Esa seguridad le va a posibilitar tomar decisiones adecuadas, oportunas para la resolución de problemas. Esa seguridad también le va a brindar la confianza, la independencia para encaminarse en cumplir acciones, ¿sí? En un entorno laboral. Hablamos también de menos limitaciones. Y es que las personas con discapacidad se enfrentan a muchas barreras, ya lo decíamos en la clase anterior, y aparte de las barreras arquitectónicas, físicas, que incluso una persona sin discapacidad se enfrenta y que representa una dificultad, un riesgo mucho más para una persona con discapacidad. Pero aquellas barreras arquitectónicas, aquellas barreras físicas, ¿no? De un entorno físico se las puede modificar, ¿sí? Se las puede incorporar o se las puede eliminar. En este caso, brindando apoyos, ¿sí? Apoyos, recursos físicos para que la persona pueda acceder a un entorno laboral. Pero las barreras mucho más fuertes son las que tenemos que nosotros trabajar con la sociedad y son las barreras actitudinales, ¿sí? Las barreras que van desde acá, desde la conciencia, la sensibilización
para brindar un entorno inclusivo, un entorno seguro, un entorno amigable, saludable para una persona con discapacidad. Entonces, estas ideas son las que se destacan de sus opiniones, de esta lluvia de ideas. Ustedes han podido participar en este cartelito. Agradezco la participación de todos ustedes y vamos ya pues dejando bastante claro cuál es el objetivo que tenemos nosotros como profesionales especializados en el ámbito de la educación especial en cuanto a las competencias para el desarrollo de habilidades para la vida diaria en una persona con discapacidad. Muy bien, la clase anterior habíamos revisado algunos tipos de habilidades en cuanto al autocuidado, la autodirección y la comunicación. Y también hablábamos de otro tipo de habilidades como aquellas relacionadas al entorno académico, a las habilidades sociales, al ocio y tiempo libre. Qué importante es que la persona con discapacidad tenga las herramientas, el conocimiento para hacer uso de los recursos, en este caso, que le habilitan para la inserción laboral, ¿sí? O que le habilitan para ejercer algún oficio en el cual implica el manejo del dinero. Hablamos del manejo del dinero, de la lectura de recetas. Generalmente una persona con discapacidad hemos visto que están incluidas en un entorno laboral donde más va la parte práctica, ¿no? La parte práctica, el ensayo, el de atención al cliente. Entonces, es importante que para que se adquiera esta habilidad, vienen comprometidas otras habilidades, como cuáles son las habilidades comunicacionales, las habilidades sociales, que la persona con discapacidad sepa cómo comportarse en distintos ambientes, en distintos contextos. Entonces, establecer relaciones personales. ¿Cuáles son los elementos básicos para el manejo de habilidades sociales? Ya hablamos de que conozca los ambientes y normas de comportamiento en cada uno de estos ambientes, algo primordial y básico que incluso enseñamos a los niños desde tempranas edades son aquellas normas básicas de cortesía, ¿no? El saludo, el dar la bienvenida, al momento de retirarse de un lugar, despedirnos, al momento de pedir tal vez algún espacio o poder pasar a otro ambiente, palabras importantes, básicas que la persona debe de conocer. Entonces, estos son elementos cruciales al momento de desarrollar habilidades sociales, de relación, de interacción con los demás. En cuanto a habilidades para el ocio y tiempo libre, la recreación es un elemento básico para el desarrollo del ser humano. Si hablamos de actividades académicas funcionales y habilidades sociales, pues responden justamente a la naturaleza propia del ser humano al considerarnos seres biopsicosociales. Desde que el ser humano nace, está en contacto con otra persona, que es su madre o su cuidador. Y existe una interacción entre estas personas. Entonces, necesitamos de la interacción, de la socialización para ir desarrollando estas habilidades. Por el contrario, si excluimos desde el entorno familiar o limitamos las posibilidades de interactuar, pues claro, va a representar un reto mayor que la persona con discapacidad desarrolle este tipo de habilidades. Entonces, ¿qué mejor que desde tempranas edades el niño con discapacidad se enfrente a situaciones de relación, de interacción con los demás? ¿Sí? Sabemos que también la estimulación temprana es un aporte importante para el desarrollo de otras áreas dentro del contexto de la discapacidad, ¿sí? Entonces, hablamos también del ocio y tiempo libre. ¿Qué tan importante es? Y aquí considero que podrían ustedes brindar algún aporte. ¿Qué tan importante creen ustedes que es el desarrollar habilidades del ocio y tiempo libre en una persona? ¿Sí? ¿Con o sin discapacidad? Escucho sus reflexiones. Quien desea participar, por favor, puede activar su micrófono. ¿Por qué será importante el ámbito social recreativo en una persona? Buenos días, doctora. Cristian Cuellar le saluda. Buenos días, Cristian, Verá, bienvenido. yo la poca experiencia que tengo, o sea, sé de la importancia que es bueno, de tener ratos libres.
No solamente la persona, bueno, en este caso yo trabajo en el MIES, no solamente la persona con discapacidad, sino también en el cuidador. ¿Por qué? Porque si es que la persona con discapacidad le brindamos un espacio que pueda relacionarse con otras personas, socializar, estar en otro ambiente, la persona se mantiene mejor. O sea, yo he visto en este poco, bueno, no he trabajado mucho tiempo, pero en este tiempo que uno se les ha indicado, se les ha tratado de inculcar en la familia para que tengan espacios, como quien dice, de respiro, que salir un poquito de la rutina, ha sido muy beneficiario para la persona con discapacidad. Pero lo que sí me he dado cuenta también en las personas en el cuidador, es aún más. ¿Por qué? Porque la persona normalmente a veces en las familias siempre como que delegan solamente una persona que sea el cuidador y el resto no colabora. Entonces, lamentablemente eso sí causa llega algo patológico tal vez a la persona que lo cuida, que bueno, en vez de agarrarle con amor, con cariño, como familiar que es, más bien le comienza a recaer en él odio, antipatía y cierto desprecio. ¿Sí? Entonces, a veces cuando he visto esos tipos de casitos son un poquito más, eh, es más difícil, como quien dice, tratar, porque a veces la familia como que está enseñada que solo esa persona le cuide, ¿no? Y se haga cargo de todo lo que es la persona con discapacidad. Entonces, es un poquito más difícil, bueno, en mi caso, trabajar, Ujú. hacerles entender que ella también necesita un espacio, también necesita así, como le digo, salir, de repente, o sea, desprenderse un poco de la responsabilidad sea del hijo, del hermano, a veces hasta de la mamá, independientemente de la persona de discapacidad, la edad que tenga. Entonces, eh, bueno, de hecho tuve un caso hace 2017, creo que fue, por el oro cuando trabajaba y sí fue sumamente duro cuando toda la responsabilidad le dejaban a una hermana para que cuide a la mamá. Y luego cuando bueno, se les explicó toda esta situación. Créeme que un hermano, algo así, con 2 días que le cuidó a la mamá, se quería dar por vencida, porque la verdad era una carga sumamente fuerte. Fuerte. Entonces, bueno, esos espacios sirven para, de alguna manera, como conclusión, para reiniciarnos y tomar otra, como quien dice, nuevas fuerzas para continuar, porque usted sabe que la responsabilidad continúa y bueno, eso, doctora. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por compartir su experiencia laboral y también el mensaje, ¿no? La importancia de detenernos y establecer actividades dentro del cuidado de una persona con discapacidad y no únicamente, pues claro, dirigirnos a las necesidades de la persona, sino también de quienes están a su alrededor, que generalmente, como lo mencionaba Cristian en su ejemplo, recae en una persona generalmente. ¿Alguien más que nos desea compartir su opinión? Hilda Ramírez, ¿le escuchamos? Buenos días con todos. Mire, sí, considero que es muy importante eso de que salgan, una para que cambien de ambiente, ¿no? Mirar otras cosas. Y lo otro para que se relacionen, para que vean otras personas. Porque como decía el compañero, ¿no? Ya creo que en el encierro se convierten en ogros. Y bueno, Ujú. la clase anterior, la materia anterior, perdón, tuvimos que hacer una entrevista y justo la persona que entrevisté hizo hincapié en esto, porque dice que cuando a él le detectaron, porque él había adquirido la discapacidad, dice que cuando le dieron el carnet, él lo que quería es ocultarse de todo mundo. Entonces dice, no me aceptaba, o sea, la primera persona que debió aceptarse fui yo, pero no me aceptaba. Y lo que él dice que le ayudó fue empezar a salir. Dice, empecé a salir al parque, empecé a salir hacia lugares. Y bueno, me encontraba con mis amigos y sentía que ellos sí me aceptaban. Entonces, dice, ya cuando tuve que regresar al trabajo, también el sentir la aceptación de las otras personas, o sea, eso me ayudó. Entonces, ¿a qué voy? En la parte social, ¿no? Esto del ocio y el tiempo libre eh, influye mucho con la parte social, porque es la interacción con las demás personas. Así Eso, es, doctor, es sí. mi aporte. Gracias.
Gracias por compartir su aporte, Hilda. Le damos paso a Karina. Buenos días con todos. Bien, yo pensaba acerca de el ocio y el tiempo libre para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Personas que tienen algún tipo de discapacidad normalmente participan en algún tipo de terapia. Ujú, Creo que estas personas también están condicionadas y limitadas en un cierto modo, ¿no? El solo hecho de estar en la casa a veces tener siempre una misma rutina. Por lo tanto, cuando uno tiene un tiempo libre, un tiempo de ocio, esto le permite también tener mejor condiciones de vida, calidad de vida, ambiente, que todos hemos experimentado, cuánto sea importante. Y esto también es un derecho. El tiempo libre y el ocio es también un derecho para todas las personas, ¿no? Y, creo que cada uno de nosotros hemos probado cuando uno tiene un momentito libre, wow, qué bien, cómo se siente bonito. Yo ujú. pienso que también las personas que tienen algún tipo de discapacidad, eh, hemos visto, yo he trabajado en este tipo de ambiente y cuando llegaba, por ejemplo, en nuestra congregación en Italia, son personas con diferentes tipos de discapacidad. Y cuando llegaban los voluntarios que le llevaban afuera a comer un helado, a salir al parque, uno le veía la felicidad, la alegría, porque tener una rutina de todos los días, las mismas cosas, se le nota en el rostro la alegría. Cuando ya Ujú. llegan, ellos vienen a contar, cada uno cuenta a su manera, porque teníamos también personas no videntes, topan, pero ellos saben quién tienen al frente, las personas que están con discapacidad física, intelectual. Entonces, cada uno iba contando, narrando a su manera, como podía, ¿no? Pero lo que ellos experimentaban era alegría, o sea, cambiar de rutina. Es un derecho que les hace bien y mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Y tener estos espacios de actividades recreativas, cuando uno sale, que le lleva voluntario y le llevas al parque a dar una vueltita, ellos son felices de las pequeñas cosas, pero son momentos eh, que son para ellos, que le Ujú. cambia un momento el día de decir, no tengo que ir porque se le ponen a hacer actividades, manualidades, ¿no? Claro. Se le tienen el mismo ritmo, cambiarle de ritmo, cambiarle de ese espacio que ellos respiren un ambiente diferente, el solo hecho de no tener que ya hacer nada de lo que hacen todos los días y cambiar, le notas que hay hasta un cambio de actitud, una sonrisa de modo diferente, una alegría, un sentirse bien. Y esto de verdad es un derecho. Como cuando yo, a que no tengo, creo que todavía no se me ha detectado algún tipo de discapacidad, pero cuando uno tiene un momentito de ocio, un momentito de decir, ah, qué lindo, o sea, te sientes bien poder solo pasear y decir como no hacer aparentemente un nada. Creo que es Mm. una cosa muy, muy, muy positiva para todos, y especialmente hablando para las personas con algún tipo de discapacidad. Gracias, doctora. Gracias, Karina. Muy, muy significativo su aporte, ¿sí? Vamos ahí ya resaltando algunas ideas para destacar uno de los elementos que vamos a trabajar según el tipo de discapacidad de su caso, del caso de que cada grupo ha seleccionado. Alexandra, bienvenida. Le damos paso a Alexandra que nos comparta su opinión. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, compañeros. Realmente en el tema en que estamos conversando, el aporte de mis compañeros también ha sido muy valioso y bueno, también aportando en esto, creo que independientemente de sean personas con discapacidad o sin discapacidad, el ocio va a permitir incluso liberar estos sistemas, o sea, el estrés que puede provocar la misma rutina de estar así. Sí, creo que una persona sin discapacidad necesita ese tiempo, como lo había mencionado. Creo que aún más una persona con discapacidad, de que mantener una sola rutina va a permitir incluso la exclusión, digámoslo así, de mantenerle un encierro. Pero en cambio, si esa persona empieza a tener los tiempos de ocio, el tiempo libre, le va a ayudar mucho en lo que es la inclusión,
la inclusión social, que se puede incluso mejorar, como quien dice, en cierta parte su discapacidad y tener una calidad de vida mucho mejor. Pero también hay que tomar en cuenta aquí al cuidador. El cuidador también tiene que tener este tiempo de ocio para evitar el síndrome de burnout, que es el síndrome del cuidador quemado. Entonces, Ujú. más bien creo que para todas las personas es muy importante este espacio que tenemos como para nosotros o para distraernos de la rutina que llevamos todos los días. Así es. Gracias, Gracias. Alexandra. Gracias a todas ustedes que han compartido sus opiniones muy significativas. Y bueno, claro, partir de la idea que nos decía la maestra Ante Karina, es un derecho. En la Convención de Personas con Discapacidad, que es una convención que rige en la mayoría de los países del mundo, en uno de sus artículos hace justamente referencia a estos espacios de recreación, ¿sí? Incluso la toma de decisiones para que la persona con discapacidad pueda decidir cómo recrearse, dentro de los términos de la seguridad, dentro de los términos del respeto de la vida, ¿sí? Y lo han destacado también en la otra parte para el cuidador, que a veces no es visto, ¿no? Como que no se observa la necesidad de que la persona que está bajo la responsabilidad y también la persona que está de cuidador deban tener esos espacios de recreación, de distensión. Porque además de que existe esta desconexión de la rutina diaria, también se está trabajando y se está cuidando la salud mental. ¿Sí? Ya en sus reflexiones han destacado cuáles son los beneficios, la importancia y también lamentablemente cuáles vendrían a ser las consecuencias. Miren ustedes de un espacio que se lo deja de lado, como es la recreación, ¿sí? El salir a un parque, el caminar, incluso el poder dialogar con otra persona fuera del entorno familiar, ¿no? Desconecta de esa rutina y nos permite, incluso el expresarnos nada más que nos escuche, permite como reiniciar, a ver, y refrescar esos pensamientos, tener la oportunidad de relacionarnos en otros espacios y hacer un paréntesis, ¿no? Un alto a esas actividades que día a día se están cumpliendo, ¿sí? Hay muchas habilidades que se desarrollan al momento de trabajar el ocio y tiempo libre. No solamente es la distensión, no solamente es la salud mental, hablamos de la autoestima, también del valor como persona, también estamos desarrollando otras habilidades. Si ustedes se han dado cuenta, hay habilidades que ya hemos revisado que no solamente se centran en esa acción, sino que a la vez vamos abriendo campo para el desarrollo de otras habilidades, ¿sí? Todas se complementan, pero en algunas personas con discapacidad se desarrollan un poco más. Que eso responde específicamente, pues claro está, a las características de cada uno de los tipos de discapacidad, ¿sí? Para algunos tal vez represente mayor importancia, según el caso, el desarrollo de esta habilidad para el ocio y tiempo libre, para la toma de decisiones, para el poder compartir en estos espacios de recreación, pero tal vez para otras personas con discapacidad signifique un poco de mayor necesidad y de importancia habilidades en entornos laborales. También no dejemos fuera de que no solamente tenemos que pensar en desarrollar habilidades para la autonomía. Como todas las personas, la persona con discapacidad, cuando nos referimos a una persona con discapacidad, no nos referimos así o no le nombramos eh, con la condición, ¿no? Sino le nombramos desde su nombre, desde su identificación de quién es él, ¿sí? Y como personas tenemos características individuales que nos distinguen los unos de los otros, ¿sí? Tenemos incluso rasgos de personalidad que nos distinguen los unos de los otros. Y que también este es un aspecto clave al momento de nosotros seleccionar las actividades y las estrategias que vamos a emplear para desarrollar habilidades según las necesidades de nuestro caso de estudio. ¿Sí? Entonces, partir primero de la persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es su personalidad? Porque no vamos a trabajar actividades que sabemos de que nuestra persona con discapacidad, nuestro caso de estudio,
no responde adecuadamente. Hablamos también de la forma de llevar, ¿no? Una situación, del comportamiento. Entonces, todos estos aspectos tenemos que revisar antes de seleccionar, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, con el tema de adaptaciones curriculares, seleccionamos la metodología más idónea, pero siempre partimos del estilo de aprendizaje del estudiante, que puede que tengamos en el aula dos personas con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se define a nivel mundial, según la OMS, como la lentificación de los procesos cognitivos. Estas dos personas tienen discapacidad intelectual, pero el porcentaje de afectación es distinto y hay una diferencia. Dos, sus características individuales ya marcan un poco más la diferencia. ¿Sí? Tres, el entorno familiar y comunitario donde se desenvuelven también es distinto. ¿Sí? Y así vamos nosotros caracterizando cada uno de los casos que nosotros tenemos a disposición para trabajar. Por lo tanto, no todas las estrategias para trabajar en el desarrollo de habilidades sociales, en este caso de ocio y tiempo libre, para una persona con discapacidad, van a ser de aplicación para todas las personas con discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que revisar en nuestro caso de estudio, sus características, sus fortalezas y cuáles son estas destrezas que están todavía parcialmente adquiridas y que necesitamos trabajarlas para que se convierta en una habilidad y pueda la persona de forma autónoma realizar actividades de la vida diaria. ¿Sí? Bien, hablamos también de una habilidad de la importancia de la salud y la seguridad, tanto a nivel de salud personal como seguridad personal. Qué importante es que la persona conozca sobre algunas enfermedades, ¿sí? Y sobre todo que pueda expresar síntomas. ¿Qué le está pasando, no? Que la persona con discapacidad puede expresar, tengo dolor de cabeza, tengo una dolencia en tal parte del cuerpo. Qué importante que es desarrollar las habilidades de comunicación para que la persona pueda expresar lo que le está sucediendo. Y hablamos también de seguridad personal, de que pueda actuar en situaciones de peligro tanto a nivel interno o externo. Lamentablemente, las personas con discapacidad son doblemente vulnerables a situaciones de peligro externo, ¿sí? Entonces, desde tempranas edades tenemos que comunicar, tenemos que informar, tenemos que orientarles a la identificación de situaciones en las que se podrían exponer y que puedan, a su vez, comunicar. ¿Sí? Nos referimos a situaciones, por ejemplo, de movilidad, a situaciones de riesgo, con una vulnerabilidad a abusos, acosos. Entonces, es importante que la persona sepa identificar estas situaciones y cuando se enfrente a ellas las pueda comunicar, ¿sí? A su cuidador o a su entorno próximo. Hablábamos también de habilidades para la autonomía en la sociedad, algo relacionado a las actividades funcionales, del manejo del dinero, de la inserción laboral, en cuanto al trabajo, que sea útil para la persona con discapacidad, que exista una autonomía económica. Y miren ustedes que esta información que estoy presentando se fortalece en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en la que habla del derecho a una vida digna, al derecho de tomar decisiones en cuanto a su movilidad, de tomar decisiones en cuanto al manejo de su dinero. Hay incluso la posibilidad de que puedan tomar decisión si es que hay una persona que responda a un cuidador que pueda ser tutelar, ¿no? Y manejar la parte económica. Entonces, todos los aspectos del desarrollo de habilidades se sustentan en artículos, en convenciones, ¿sí? Utilización de la comunidad. Es importante que la persona conozca su entorno próximo, ¿sí? Su barrio, su comunidad, sepa qué servicios se encuentran más cercanos a su domicilio, si es que hay un UPC, si es que hay una casa comunal, hay una iglesia, hay un centro tal vez de apoyo, de distracción, de compartir. Entonces, es importante que la persona conozca de estos espacios donde pueda tal vez posiblemente vincularse, donde pueda involucrarse y también desarrollamos otro tipo de habilidades como aquellas que mencionábamos hace un momento, habilidades sociales. La vida en el hogar, ser autónomo en el hogar, realizar tareas domésticas. Considero de que este es el punto por el cual
todos los tipos de discapacidad van a tener que centrarse en cuanto al autocuidado y en cuanto a la toma de decisiones y la autonomía para desarrollar actividades de su cuidado personal y aquellas que están involucradas, por ejemplo, al realizar todas las tareas que demandan el vivir en un hogar, ¿sí? Incluso hay personas con discapacidad visual que son autónomos en su hogar, tienen su familia, conocen de los espacios que integran su hogar, conocen a detalle incluso los recursos que se encuentran en cada una de las dependencias de su hogar. ¿Cómo llegan a tener esa autonomía? Pues parten justamente de una educación, ¿sí? De una guía, de un espacio de hogar. ¿Cuáles son las dependencias? ¿Qué productos, qué objetos se encuentran en cada dependencia? Por eso se dice, ¿no? Se ha escuchado algunos comentarios, algunas experiencias de personas con discapacidad cuando comparten su quehacer diario, y es que uno identifica que lo que prima en una persona con discapacidad visual autónoma es el orden, es la organización, ¿sí? Bueno, esto va en función de cada tipo de discapacidad. Entonces, ser autónomo en el hogar, preparar sus alimentos, manejar acciones de autocuidado de forma autónoma, independiente. Las tareas domésticas demandan de muchas acciones: limpieza, el orden, la planificación, incluso la seguridad de ese entorno familiar, ¿sí? Si su caso de estudio tiene algunas habilidades parcialmente adquiridas para trabajar tareas domésticas, ¿qué propone usted para reforzar y que totalmente estén adquiridas y que sea autónomo y lo pueda realizar sin el apoyo de otra persona? Como conclusión, en esta primera parte de las habilidades, pues con el aporte de todos ustedes, se destaca que estas habilidades deben estar interconectadas. Pero claro, en algunas personas con discapacidad será de presentar, ¿no?, actividades que estén centradas específicamente a las necesidades de esta persona y de su condición con discapacidad, ¿sí? Por ello vamos todos nosotros a revisar los contenidos de cómo preparar un plan de intervención. ¿Cuál va a ser el objetivo de este plan de intervención? De que cada persona con discapacidad pueda alcanzar su máximo potencial de autonomía en la medida de sus posibilidades. Sabemos de que nos va a llevar tal vez un periodo considerable de tiempo, y como es un plan de intervención que parte de una evaluación inicial, de una evaluación continua, de una evaluación formativa, de una evaluación final, necesitamos ir revisando según algún periodo de tiempo que usted considere cómo la persona con discapacidad está trabajando esas actividades, a ver si es que la habilidad está totalmente adquirida o aún no. Entonces, es importante que este plan de intervención sea una guía en cuanto al trabajo de la autonomía de una persona con discapacidad, ¿sí? Han compartido ustedes sus reflexiones, han dejado sus aportes en Mentimeter con algunas ideas que han destacado la importancia del desarrollo de la autonomía en una persona con discapacidad. A continuación, yo les voy a compartir un video. Y este video refleja en sí lo que sucede en un entorno laboral cuando se conoce que una persona con discapacidad va a formar parte de un equipo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué presento este video? Porque aquí se va a reflejar la importancia también de algunas de las habilidades que hemos revisado en esta clase, y espero sus opiniones, ¿sí? Entonces, les invito a observar el siguiente video. Por favor, me confirman si escuchan y si están observando la pantalla. Observa, sí, ¿Sí pero no se escucha. no se escucha? No, o es mi internet, hay que.
Ya, en este momento les reviso a los demás integrantes de la sala, si nos pueden confirmar si escucha. No se escucha, doctora. No se escucha. ¿No se escucha? No, profe. ¿Ya están escuchando tal vez? Yo no. No, doctora. No, doctor. No, doctora. A ver, nuevamente. ¿Me confirman, por favor? Normal. En una oficina normal, con sus Ahora sí. Sí, doctora. Ok, ahora sí escuchan, ¿verdad? Entonces les dejo para que observen el video. empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros, con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos. Los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: «Ah, estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees?». Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya, parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Oh, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica.
La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad. En otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Muy bien, ya todos han observado el video. Escucho sus reflexiones, por favor. Si pueden compartir pantalla. Si pueden activar su micrófono, por favor. ¿Qué mensaje les deja este video? ¿Y por qué trabajamos las habilidades para el desarrollo de la autonomía? ¿Ve? Tenemos más participantes en la sala. ¿Quién desea compartir, por favor, su opinión? Vicente, le escuchamos. Muy buenos días. Para mí lo que me deja el video es las percepciones que tenemos de la discapacidad, de cómo Vicente, cada una de disculpe. las personas en la oficina tenía su concepción de lo que iba a significar vivir con una persona con discapacidad, pero la realidad, bueno, no se adapta a nuestras Disculpe, expectativas. Vicente, que le interrumpa. No sé si tal vez es mi audio o los demás si pueden escuchar a su compañero. Sí Sí, se sí lo escucha, escucha, doctor. Vicente. Sí se escucha, doctor. Ya. Continúe, Vicente, por favor. Vicente. Sí, dígame. Ahora sí, sí, siga, por favor. Ya, sí me escuchó lo que dije, tal No, vez. disculpe, si tal vez podría nuevamente realizar su intervención. Ya, que a mí lo que me llamó la atención fue que cada persona en la oficina tenía una preconcepción de lo que era una persona con discapacidad, tenía sus temores, sus ideas, pero al final de cuentas todo eso que se tenía en la cabeza no acaba ajustándose a la realidad. Y esa es la forma más real de lo que podemos hablar de discapacidad, inclusive en el ámbito laboral. Y a mí tal vez lo que me dejó también como que de fondo esto fue el tema de los derechos y la inclusión, porque veían en la oficina como que el tener una persona con discapacidad de diferentes maneras, cuál era el objetivo, pero muy pocas veces, y me incluyo ahí, hemos pensado en que la persona con discapacidad también tiene su sentido de autorrealización y el trabajo acaba siendo parte de ese sentido de autorrealización. Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Su opinión, por favor. Sí observaron que todos tenían bueno, lo dicen en Europa un mote, ¿no? Acá se lo identifica más como una etiqueta. ¿Qué otro mensaje les deja este video? ¿Por qué es tan importante trabajar habilidades en una persona con discapacidad? Doctor, buenos días. Buenos días. Realmente es súper importante trabajar en una persona con discapacidad, las habilidades y la autonomía, porque en primer lugar el cuidador o los padres no son eternos. Entonces se necesita que ellos puedan desenvolverse en la vida Ujú. cotidiana. Entonces se debería promover mucho lo que es la habilidad y la autonomía en ellos y lo importante de ir cambiando nuestro chip como personas, entre comillas, normales, ir cambiando este chip que tenemos de que una persona con discapacidad no puede desarrollarse laboralmente, lo cual es totalmente erróneo, ¿no? Ellos a su medida a las exigencias que puedan hacerlos ellos lo podrán lograr, ¿no? Así es como evidenciamos ahora cuando tuvimos en una clase en la anterior materia hacer la entrevista. Eh, entonces, en mi caso, por ejemplo, él tiene una discapacidad intelectual severa, pero y sin embargo igual está insertado laboralmente y trabaja, hace
entiende a su manera que tiene que hacer, por ejemplo, decían que coger la escoba. Entonces él decía, sí, coger la escoba y que ya se le ha roto la escoba, que le tengo una nueva. Entonces, a la medida, yo digo, de cada persona que esté insertada laboralmente con discapacidad, hay que irnos cambiando ese chip. Hay que irnos cambiando ese chip y es el típico, también refiriéndome a las etiquetas que ellos hablan Ujú. este es lo típico en un trabajo, ¿no? Que siempre nos tenemos esa, no sé si es mala costumbre o qué, de etiquetar y así mismo etiquetamos a las personas con discapacidad y tenemos ese error de poner estas etiquetas, ¿no? Yo creo que en verdad el video nos hace un llamado de atención y hacer conciencia de que las habilidades y la autonomía es súper importante en ellos y saber también cambiarnos ese chip de saber que ellos pueden hacerlo a su medida y a lo que ellos puedan hacerlo, pero lo pueden lograr. Así es, muy bien. Muchas gracias, Verónica, por compartir su opinión. Ivana Espinosa, le escuchamos. ¿Cómo está, profe? Buenos días, compañeros. Bueno, yo también dando un poquito el aporte referente a este video y al tema que estamos trabajando, pues considero de que fomentar en sí la autonomía en las personas con discapacidad es súper importante, porque justamente pues tomo lo que dijo la compañera de ese trabajo que tuvimos la oportunidad pues de evidenciarlo más de cerca, hablando directamente pues con una persona con discapacidad y que nos pueda comentar un poco de su día a día. Entonces ahí uno permite como que evidenciar la realidad, estar más de cerca de lo que ellos viven, comparten. Entonces, en la oportunidad de mi caso, me comentaba que, por ejemplo, eso ha logrado mejorar su autonomía y también mejorar su autoestima, porque al verse que, bueno, es una persona de su edad, pero al considerar que puede aún hacer ciertas actividades y por su cuenta aún, entonces dice que eso le motiva bastante, le motiva muchísimo y sobre todo que se siente como más útil, digámoslo de esa manera. Ujú. Y otra cosa que efectivamente las etiquetas actualmente se siguen, o sea, siguen existiendo, que bueno, creo que para personas como en este caso nosotros que estamos empapándonos del tema, tenemos el conocimiento un poco más directo, podemos evidenciarlas, pero personas que lastimosamente hasta el momento desconocen así de todo esto, sigue pues llevando eso de que no, que como tiene discapacidad, incluso podemos aprovecharnos de ellas, podemos pedirles esto, otra actividad, cosas así. Y como que digamos que ellos cumplen a veces algunas funciones que nos corresponde, digamos, a nosotros, que por el hecho de que como tal sigue señalándose a la palabra de discapacidad como no lo van a poder hacer, no, o solo se limitan a cierta cosa y bueno, un sinfín de etiquetas efectivamente que todavía actualmente se siguen usando. Eso, profe, Así muchas es. gracias. Gracias, Ivana, por compartir su opinión. Y bueno, ustedes al inicio del video observaron de que al momento que la persona encargada de recursos humanos, digamos así, ¿no? En lo que se identifica en el video, conocía de la inserción de una persona con discapacidad, empezó justamente no solamente la persona encargada, sino todas las personas ya a reflejar preocupación, reflejar miedo, reflejar angustia por la nueva persona que tenía esta condición. Sí, es que justamente el miedo hace que, o incluso la ignorancia alimenta el miedo. ¿Por qué? Porque falta sensibilizar a las personas, a la sociedad en general, sobre el tema de discapacidad. Y no damos la posibilidad de que esta persona con discapacidad pues se despliegue en su totalidad. Y lamentablemente en todos los espacios laborales, en la mayoría de espacios donde la persona se desenvuelve, se manejan por etiquetas. Tenemos el estereotipo social, el estereotipo de que una persona con discapacidad no va a poder hacer las cosas como las queremos que las logren, ¿no? Una persona con discapacidad en algunos trabajos incluso lo consideran como una obligación porque la ley lo determina. En algunas empresas es un poco difícil de creer, aunque no tanto, porque falta mucho la sensibilización, la parte humana frente a las necesidades de una persona con discapacidad, pero hay empresas donde optan por pagar una multa por no cumplir la ley en acoger a una persona con discapacidad en lugar de dar la oportunidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando a nivel de sociedad?
a nivel de estos entornos laborales, de estos entornos donde la persona con discapacidad se desenvuelve. Considero personalmente de que el tema de la sensibilización debe ir siempre de la mano con cualquier otra acción de intervención para trabajar con una persona con discapacidad. Sensibilizar los espacios próximos, como es un espacio, un entorno escolar, donde el maestro y los alumnos conozcan de la discapacidad, conozcan de las necesidades donde un entorno laboral, donde un entorno recreativo conozcan de la persona con discapacidad. No solamente de una discapacidad, sino de todas las discapacidades. Y donde deba primar el respeto, la práctica de valores, el respeto a la diversidad. ¿Sí? Si es que hablamos de diversidad de pensamiento, pues existe muchísimo, ¿no? Muchísima diversidad. Pero ¿por qué no se da ese mismo respeto que se exige con la diversidad de opinión, de pensamiento, también con la diversidad en cuanto a la condición de discapacidad? Entonces, estamos encargados y creo que los educadores y en esta área de especialización, los educadores especiales, tenemos una mayor responsabilidad de nunca agotar los recursos y las acciones que estén encaminadas a sensibilizar a la sociedad en el tema de la discapacidad y todo lo que conlleva en su trato, en el uso de un lenguaje positivo, en cuanto incluso al uso de recursos metodológicos, de recursos, de estrategias, de herramientas que sean lo más ajustadas posibles a las necesidades de cada uno de los tipos de discapacidad, ¿sí? Entonces, con esta reflexión cerramos esta parte de esta tutoría. Les solicito, por favor, que permanezcan en la sala, por favor.